Hola, espero estés muy bien. ¿Alguna vez te ha pasado que estás fiel en la palabra, estás fiel en la iglesia, estás fiel en el trabajo, estás haciendo las cosas bien, te estás esforzando por un objetivo, te estás esforzando por algún propósito, pero aún así las cosas simplemente salen mal? Aún así las cosas simplemente no funcionan. Eh, Hace algún tiempo hablamos acerca de cuando las cosas salen mal por nuestras malas decisiones y qué era lo que debíamos hacer. Pero hoy hablaremos del fracaso inexplicable, del fracaso que ocurre cuando nosotros hacemos las cosas muy bien, pero al final el resultado es totalmente diferente a nuestras expectativas e incluso es negativo para nosotros, o sea, nos afecta de forma negativa a nosotros, a nuestro entorno o a las personas que nos rodean, aun cuando todo se hizo de la forma correcta. Muchas veces como creyentes tenemos la mala idea de que cuando nosotros seguimos un procedimiento, una guía o un protocolo bíblico, las cosas tienen que salir bien, tienen que funcionar. Y no es así, no es así. Y algo veces como creyentes nosotros luchamos mucho o nos enojamos mucho con el Señor porque nosotros decimos, Señor, hice todo lo que tú decías, porque las cosas salieron mal, porque mi matrimonio no está funcionando, porque hubo este accidente, porque ocurrió este problema, porque mi empresa no crece, porque mi empleo me sigue yendo mal. Y hay que entender, pues el fracaso lo vamos a revisar desde 5 puntos. Lo primero, debemos comprender el fracaso. En la Biblia vemos a muchos personajes y eso es algo muy bonito del Señor. En la Biblia Dios nos muestra bastantes personajes que aún siendo fieles tuvieron fracasos en su vida, tanto por malas decisiones como ya lo vimos, como personajes que simplemente las cosas o su entorno salían mal. Tenemos el caso de Daniel, tenemos el caso más famoso que es el de José. José, siendo fiel en prácticamente todo lo que hacía, durante un tiempo de su vida todo iba a peor. Sus hermanos lo vendieron, luego estando donde Potifar sirviéndolo bien, luego es enviado a la cárcel injustamente y desde allí el Señor lo levanta. Pero pasó mucho tiempo, eso no son semanas. A veces se nos olvida que ese procedimiento no fueron días, fueron años. Tenemos el caso de Moisés, tenemos el caso de Abraham, tenemos casos de David y pues también el mismo Daniel. Que Daniel también haciendo las cosas bien, estando en posición de autoridad, pues las personas engañan al rey para que él sea juzgado. Los fracasos son parte común de la vida y es algo que debemos entender. Fracasar de forma inexplicable es algo natural. Fracasar cuando el Señor así lo quiere es algo que ocurre. ¿Y qué busca el Señor de esto? Bueno, el Señor quiere dos cosas importantes de allí y es aprendizaje y crecimiento. Ejemplo, Proverbios 24:16 nos dice, porque el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Es importante entender que el Señor busca no que nos quedemos en el piso. Él sabe que vamos a caer incluso muchas veces para enseñarnos en nuestro carácter y en nuestra forma de servicio. Él va a hacer que caigamos, pero no con el fin de destruirnos, sino con el fin de enseñarlos, de hacernos crecer. Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y esta cosa alguna no es una cosa material, es una cosa de carácter. ¿Qué cuestión de nuestro carácter está pendiente? Nos falta humildad, nos falta trabajar en equipo, nos falta agradecimiento, nos falta dependencia del Señor. Muchas veces el Señor busca que dependamos de Él y no de nuestros propios esfuerzos. A veces, como seres humanos, tendemos a asociar el resultado a nuestro esfuerzo y eso es algo que como creyentes nos va a chocar muchísimo porque creemos que el resultado es directamente proporcional a nuestro esfuerzo y no, no es así. El resultado es directamente proporcional a la voluntad de Dios. Y veremos muchos casos donde hermanos que se esfuerzan poco obtienen grandes resultados y donde hermanos que se esfuerzan mucho no obtienen ningún resultado. Y nos puede pasar lo mismo en actividades. A veces nos esforzamos poco, dependemos más del Señor, nos desgastamos menos
y el Señor otorga un gran resultado. Y a veces estamos muy esforzados, muy desgastados en nuestras propias fuerzas y el resultado es negativo. Ojo, aquí no hablo de mediocridad, hablo es de dependencia del Señor. Siempre buscamos hacerlo mejor, pero incluso nosotros somos conscientes que a veces buscamos hacerlo mejor con nuestro esfuerzo y en otras ocasiones buscamos hacerlo mejor dependiendo del Señor, y eso es lo que Él busca. También es muy importante recordar que aunque el fracaso genere acciones negativas, o sea, unas consecuencias negativas, el Señor siempre busca o nos da de su gracia y de su perdón. Algo que pasa mucho, y no sé si a ti, pero pasa, a mí me pasa, es que cuando ocurre cualquier fracaso, sea por mi culpa, incluso los que no son por mi culpa, cuando el fracaso es externo, busco culpables. Buscamos quién fue el de la culpa, quién tuvo la culpa. Fallamos, ¿de quién es la culpa? ¿Es de él? ¿Es mía? Si el proyecto era mío, ¿es mi culpa? Y entonces aquí es importante tener presente que el Señor es justo y Él da gracia y perdón. Así que incluso en estos fracasos debemos entregar estos pensamientos pecaminosos de buscar culpables, de comportarnos como jueces a Él, y recordar que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto lo dice 1 Juan 1:9, pero también siempre recordar el Salmo 103, 8 al 12. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No siempre el fracaso es un castigo, y es algo que debemos olvidar, es algo que debemos rechazar. Claro, a veces el fracaso se da, como ya vimos, por una mala decisión, pero no siempre. No necesitamos cada vez que fracasamos o que ocurre algo mal buscar a un culpable o quedarnos en el entorno que veíamos, como cuando la muerte de Lázaro, lo que le dice María: Señor, si hubieras, si hubieras, si hubieras. Quedarnos en el si hubiera pasado. Si yo hubiera hecho esto, esto no hubiera pasado. Si el hermano hubiera hecho esto, esto no hubiera pasado. Si hubiera... Debemos abandonar el pasado y continuar hacia el futuro y salir del momento del si hubiera. Eclesiastés nos menciona que cuando decimos todo tiempo pasado fue mejor, no lo estamos haciendo con sabiduría. La sabiduría es seguir adelante, no quedarnos mirando qué caminos posibles hubieran ocurrido para que el resultado fuera diferente. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién pudo haber tomado una decisión aún sin conocer el resultado? Y eso es algo que debemos abandonar. Debemos confiar en el perdón del Señor y en su gracia. Y entender, confiando en el Señor, que es el punto número 4, que estos fracasos son importantes, muy importantes, para afirmar nuestra confianza en Él. Y a veces podemos tener una vida excelente, estar todo muy bien, y como Job, olvidar quién es Dios, no conocerlo en realidad. Siempre debemos confiar en Cristo, tanto en el proceso como en el fracaso. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el contexto no está hablando de poder, de hacer maravillas, no, está de sobrellevar dificultades. Soy fiel en lo mucho, soy fiel en lo poco, puedo tener harto, puedo tener poquito, me puede ir bien, me puede ir mal. Pablo allí está hablando acerca de la provisión, del poseer, de que puede vivir en abundancia y puede vivir en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos brinda el poder para superar las dificultades y los fracasos que enfrentemos. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que entendamos que Él es el auxilio cuando la tribulación llega sin justa causa desde nuestro punto de vista, cuando la tribulación llega de forma intempestiva o sorpresiva. Y siempre, para terminar, recordar que el Señor tiene un propósito más grande. La Biblia nos habla y nos muestra muchas veces que los fracasos espontáneos, los fracasos que no comprendemos, están buscando un propósito más grande. Con José vemos que incluso él lo entiende y les dice a sus hermanos, cuando se revela hacia ellos, que todo ese mal que ellos le hicieron,
que todo lo que el malo que le había pasado fue la forma en la que el Señor permitió que él llegara a su posición y salvara muchísimas vidas. Enriqueciera a Faraón, salvara a todo Egipto y naciones aledañas, incluso a su familia. Entonces hay que tener presente que Dios tiene un propósito más grande. Y pues recomendación final, leer todo Romanos y llegar hasta Romanos 8:28, que nos dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sé que a veces lo repetimos de forma trillada, pero hay que entender que según su propósito todas las cosas nos ayudan a bien. En el panorama general que no conocemos. A veces el fracaso de un equipo de siervos del Señor puede llevarnos a la situación de llegar a una persona no alcanzada que nunca hubiésemos llegado. Nos rompimos un hueso, estamos en el hospital, tal vez allí está la persona que el Señor está buscando. Falleció una persona cercana, estamos en un velorio, tal vez fue la mejor forma que el Señor encontró para predicar el Evangelio a ciertas personas. Me echaron del trabajo, hice todo bien, tal vez sea la mejor forma en la que el Señor quiera que cambies de entorno a un lugar donde puedas predicar su Evangelio, o que con tu testimonio, incluso saliendo del trabajo, puedas predicar del Señor. El propósito es más grande. Recuerda, la misión del creyente aquí en la tierra es compartir el Evangelio, es compartir las buenas nuevas de salvación. Esa es nuestra misión. Y cualquier otra cosa que pase de por medio, nuestros triunfos, nuestros éxitos y nuestros fracasos, son buscando cumplir ese propósito. Ese es el propósito más grande. ¿Cuánto tiempo viviremos en esta tierra? ¿10, 15, 30, 40, 50, 60, 70 años? No es nada en comparación a la eternidad. Y si debemos pasar un tiempo de 10 años fracasando, sin razón aparente, para ganar eternidad para 3, 4 personas, así sea para uno, habrá valido la pena. El fracaso es malo cuando nosotros nos enfocamos en el fracaso. El fracaso es malo cuando no levantamos nuestra mirada al Señor, reconocemos que Él tiene el control de todas las cosas y sabemos usar ese fracaso como una plataforma de aprendizaje, de crecimiento y de cumplimiento del propósito del Señor, no del nuestro, del propósito de Él. ¿Fracasaremos? Sí, un montón. Y en algunas ocasiones lo haremos por nuestra culpa, cuando tomamos malas decisiones, cuando tenemos actitudes pecaminosas, y en otras lo haremos porque el Señor así lo quiso. Pero el fracaso es un proceso natural de la vida. Debemos asimilar el fracaso, entenderlo, confiar en su gracia, en su perdón, confiar en Él, no intentar buscar culpables y seguir adelante. Seguir adelante cumpliendo el propósito que Cristo quiere para nosotros. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y de esta forma podamos nosotros servirle de corazón, incluso con nuestros fracasos. Muchas gracias.